Dios nuestro guía, haciendo una aplicación de lo que ya hemos visto ya por algunos meses, el tema de los atributos de Dios. Entonces, como creyentes, pues vamos a ver este tema, ¿verdad? Ya tienen Efesios 3, por favor, versículo 11. Y dice aquí el apóstol Pablo lo siguiente, dice: conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora vean aquí mismo en esta carta, en su capítulo 1, versículo 9, y dice: descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismos. Estos versículos y otros versículos que vamos a estudiar con la ayuda de Dios nos hablan de nuestro tema. Y repito, el tema que vamos a abordar en esta mañana es Dios nuestro guía, o Dios nos puede guiar, o Dios nos está guiando. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la ayuda de Dios para que podamos entender este mensaje, su palabra, cada uno de nosotros. Padre, bendito seas, tu nombre sea glorificado, Señor, santificado sea tu nombre, Señor, porque tú eres el Dios inmutable, no cambias, Señor, todas las cosas cambian, pero tú no cambias. Bendito seas, Señor, ayúdanos a confiar siempre en ti, a depender siempre de ti, como lo vamos a ver en este estudio, y que nos ayudes a estar atentos, Señor, a oír tu palabra, Señor, y que quede retenida en nuestro corazón para no pecar en contra de ti, Señor. Líbranos de echarla en nuestras espaldas y líbranos de que caiga una de ellas al piso. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de estar aquí presentes por este día que es las delicias de ti, Señor, para nosotros. Si no fuera porque tú has establecido este día, nosotros no sé en dónde anduviéramos, pero gracias porque así aún esto lo has determinado. Bendito sea, Señor, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, y que todos busquemos, Señor, tu ayuda y tu guianza como vamos a verlo. Padre, estamos agradecidos con lo que tú eres para con nosotros. Bendito sea, Señor. Te pedimos tu ayuda y tu gracia para este estudio, y que seas tú el que nos hables a nosotros y no sea la palabra del hombre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ese es nuestro tema de esta mañana, y para muchos cristianos la cuestión de la dirección de Dios es algo como una enfermedad, porque es algo enfermizo, y te preguntas ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Es lo que yo estoy diciendo de esta manera. Vean, no porque no haya dirección divina, lo vamos a ver, no es por eso, sino porque a veces lo pasamos por alto. Ese es el problema con nosotros. El problema no está en Dios, el problema, repito, es en cada uno de nosotros, ¿sí? Y más que nada porque lo sabemos. Es algo curioso, ¿verdad? Pero porque lo sabemos también. Además, como creyentes, nosotros, hablando de la guía de Dios, pues sabemos mucho de esta guía, como vamos a verlo. También sabemos mucho, tenemos mucha información de ello. Muchos de nosotros hemos estudiado libros, muchos de nosotros hemos estudiado sermones, hemos oído al respecto, y no estamos ignorantes de esto. Bueno, y lo digo específicamente, repito, para los que somos creyentes. O sea, tenemos tanta información que no podemos decir ignoro este tema, o no sé qué hacer, como vamos a verlo, ¿no? Y su punto no es que no haya guianza divina, sino que el creyente puede perder esta guía, vean, por alguna falta que nosotros haya. A veces así sucede, ¿no? Pensamos, híjole, puedo perder esta guianza de Dios, pero no es, repito, porque Dios no tenga cómo guiarnos, como vamos a verlo, sino más bien es por culpa de nosotros. Sí, generalmente siempre la falta de guianza, la falta de dirección radica en nosotros como seres humanos. En el caso de Dios no es así. Ahora, ¿cómo está mi hojita que tenía aquí? Aquí
hasta lo estamos cantando ahorita aquí, por eso le dije al hermano que me diera esta hoja. Un creyente, vean, hasta puede cantar sobre este tema de la guía de Dios. Aquí veíamos ahorita que estábamos cantando, doquier se cumpla su voluntad. Un creyente puede estar cantando, alabando a Dios en ese sentido, pero repito, no estar al tanto, no pedir la guianza de Dios. Vean, hasta ese grado podemos llegar, ¿no? Hasta suena algo como así, raro, ¿no? Pero así sucede. Ahora, la ansiedad nos envuelve porque estamos tan metidos en este mundo, estamos tan inmersos, tan absorbidos por este mundo que perdemos la dirección de Dios, perdemos su recepción de Dios, no somos buenos receptores en este aspecto de ser guiados por Dios. Esto es lo que sucede, ¿no? Ahora, que no se me malentienda, ¿no? No todos los creyentes estamos en esta situación, no todos los creyentes han llegado a este punto, pero hay algunos que sí, y me gustaría dar muchos ejemplos, pero el tiempo pues no me alcanza. Pero por ejemplo, Jonás es uno de ellos. Jonás, que Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, y este hombre no quiso hacer la voluntad de Dios y fue al lado opuesto, lo manda a un lado y él va a otro lado, y así sucede con estas cosas que les estoy mencionando, ¿no? No todos, repito, para que no se me malentienda, pero sí hay algunos que decimos ser creyentes que nos perdemos esta perspectiva de la guianza de Dios, como vamos a verlo, de la guianza divina, nos perdemos en este punto, y vean, y nos encontramos ahora en estos días frecuentemente como creyentes, perdemos también. Lo que pasa esto, que no tenemos en buena ver se pueda decir la guianza de Dios, la guianza divina. ¿Por qué? Porque como creyentes, vean, perdemos de perspectiva, perdemos el conocimiento de Dios, pensamos otra vez, ya sabemos, cuánto hemos escuchado del tema de los atributos de Dios, pero ¿qué pasa? Nos perdemos en el conocimiento de Dios, ¿no? Se nos oscurece la memoria, se nos oscurece el razonamiento, se nos atrofia la fe y todas estas cosas, y hacemos un lado a Dios y pues nos ponemos nosotros en nuestro propio lugar. Eso es lo que también luego llega a suceder como creyentes, repito, nos sucede, ¿verdad? Y así pasa, vean, nos pasa a todos nosotros, mayormente a los que no son creyentes es lo mismo, pero en este caso estoy hablando, repito, de los que decimos ser creyentes. Vean, nuestros pensamientos acerca de Dios son muchas veces desviados por muchas cosas en esta vida, por problemas, por una enfermedad, por el trabajo, por cualquier cosa, problemas matrimoniales, problemas en el hogar, problemas en la escuela, o sea, muchas cosas son las que producen y ocasionan todas estas cosas que estoy mencionando, en no pensar, en no enfocarnos en lo que es Dios. Muchos me habían dicho, me preguntan allá los hermanos en esa, ¿todavía no terminas con la serie de los atributos de Dios? Digo, todavía no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no hemos terminado? Ya hemos dicho varias razones y argumentos por qué no hemos terminado con la serie de los atributos de Dios. ¿Quién de ustedes puede decir que Dios tiene un límite? No tiene Dios un límite. Entonces no podemos decir, ya hasta aquí llegamos. Sí, claro, vamos a llegar a un punto, pero todavía hay más de esta enseñanza de los atributos de Dios, que Dios nos va a hablar a través de la palabra, a través de Él, del conocimiento del Evangelio, a través de lo que es las Santas Escrituras. Entonces les digo, no hay un límite en esto, no hay un punto de que ya se acabó y vámonos, ¿no? Entonces es por eso, y para qué más que nada hemos estudiado en estos meses pasados hasta el día de hoy, para llegar a este punto también, la guianza de Dios. Si no conocemos a este Dios, si no sabemos quién es este Dios, ¿cómo vamos a depender de Él? ¿Cómo vamos a confiar en Él? ¿Cómo vamos a ir a Él en oración? ¿Cómo lo vamos a ver? Y decirle, Señor, ayúdame. Muchos de los inconversos que no conocen a Dios, ¿qué es lo que hacen? Confían en sí mismos, confían en otras personas, en otras cosas, pero menos en Dios. Y nosotros ya no nos cabe a la altura de lo que ya somos, de lo que decimos ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Ir a pedir, como vamos a verlo, la guianza, la ayuda de Dios,
su dirección para cada cosa que vamos a necesitar de Él, como vamos a verlo. Ahora, podemos decir de los atributos de Dios, tanto de nosotros mismos como de los creyentes, vean lo que acabo de decir. Nosotros como creyentes ya conocemos el carácter de Dios, lo hemos estado estudiando, ustedes lo han estudiado, aparte ustedes lo han visto en la Biblia. Entonces esto es el punto, ¿no? ¿Para qué debemos de conocer a este Dios? Debemos de saber quién es para poder ser guiados por Él. Y este hecho es el resultado, vean, fácil en un sentido de buscar a nuestro Dios. Por otro lado, es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, si somos creyentes o no somos creyentes, de buscar a Dios, como lo vamos a ver. Ahora la pregunta es la siguiente, es esta: ¿cómo puede existir si Dios no es la clase del ser que puede ser? ¿Cómo puedo yo confiar en Dios? En otras palabras, si no conozco a Dios. O sea, y muchos así sucede, ¿no? En el caso de los que no son creyentes, pues es obvio, ¿no?, que no piden la guianza de Dios, no piden la dirección de Dios porque no conocen a Dios, ¿no? Y nosotros como creyentes no nos queda tampoco eso. O sea, nosotros decimos ser que conocemos a Dios, nosotros decimos que creemos en Dios, nosotros decimos que amamos a Dios. Entonces, esto y más nos debe de conducir, repito, a buscarle, a buscar su ayuda, a buscar su guía, ¿no? Y esto viene implicando las inquietudes de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver en segundo lugar, algunas ideas, algunos conceptos de la dirección divina. Vean, en segundo lugar, nosotros creemos como creyentes que la guianza de Dios, su dirección es real y es divina. Y vean, y esto que creemos como creyentes descansa, vean, en dos cosas fundamentales. Vean, ¿cuáles son esas dos cosas fundamentales como creyentes que sabemos de la guianza divina, de la dirección de Dios? La primera es que vean, la primera es la realidad del plan de Dios para nosotros. Vean. Y la segunda es la habilidad de Dios. Dos cosas aquí. La habilidad de Dios, ¿para qué? Para comunicarnos a nosotros su guía y su dirección. Y sobre estos dos argumentos, sobre estas dos bases, sobre estos dos conceptos, la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto de la guianza divina. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. Vean, ¿Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros? Vean la pregunta que les estoy haciendo. ¿Dios tiene un plan para mi vida, en otras palabras? ¿Sí o no? Sí. Es que sí. Si eres creyente o no eres creyente, sí. Vean, sí. Y esto lo revela los versículos, y vamos a ver más los que leímos. Vuelvan otra vez a leer. Aquí Pablo lo menciona en Efesios 3:11, los dos primeros versículos que estamos usando para el tema, que es que sí. Vean, Dios tiene un plan para Pablo. Aquí se está viendo, y para los elegidos y para los demás, sí. Vean, Efesios 3:11, ¿qué dice? Conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 1:9, ¿qué nos dice? Descubrirnos el ministerio de su voluntad, vean, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Si tú puedes seguir leyendo toda la carta hasta el final de Efesios 1 y puedes ver todo el plan de la redención, de la elección. Entonces, eso es obvio que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a ver dos cosas al respecto, dos ejemplos. Por ejemplo, para que lo vayamos entendiendo y vayamos captando la idea. Por ejemplo, Dios tuvo un plan para Israel, para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes? Estuviéramos aquí metidos y lo analizáramos en detalle, meses y meses en decirlo, pero lo voy a mencionar. Dios tuvo un plan para el pueblo de Israel. Dios tuvo un plan para su redención. O sea, ustedes han estudiado cómo estaba Egipto
lo tenía cautivo al pueblo de Israel. ¿Cuántos años duraron esclavizados? Más de 400 años. Hay una discusión sobre eso, pero no voy a meter ahorita en detalle si eran exactamente esos años o son menos, como dice el hermano Arthur W. Pink. Pero vean, ahí podemos ver cómo Dios obró en su pueblo, los escuchó, oyó su clamor, escogió al libertador, hizo todo lo necesario Dios para con el pueblo de Israel. Israel en ese entonces no tenía ninguna esperanza para ser liberado, pero en el momento que Dios dijo, él había dicho, ya lo había pronosticado a los patriarcas, a nuestros primeros padres de la fe en el Antiguo Testamento, a Abraham, a Jacob, a cada uno de ellos les había dicho que su pueblo iba a estar en esclavitud, iba a estar dominado por el pueblo egipcio, pero que iba a llegar un tiempo en que Dios los iba a liberar. ¿No es cierto? Eso lo sabían ellos, pero no sabían exactamente el tiempo específico, hasta que ya Dios obre y ya se entera todo lo que hizo, cómo Dios los pasa el Mar Rojo. O sea, toda la historia, lo podemos ver eso en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, y sucesivamente tú puedes verlo. Están algunas narrativas distribuidas en parte de las Escrituras. Entonces, repito, para dar los ejemplos, Dios tuvo un plan para su pueblo. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es que tuvo un plan para hacer volver, ahora hablando otra vez del pueblo de Israel, estuvo otra vez cautivo, constantemente era liberado, constantemente era cautivo, y en este caso el segundo ejemplo que estoy dando se refiere cuando estaban en Babilonia. Otra vez llega el pueblo invasor, los invade y los lleva cautivos a Babilonia, ¿sí? Pero sucede algo muy curioso, ¿no? Dios usa a un hombre, a Ciro, ¿para qué? Para liberar, vean, igual para liberar a su pueblo. Estaba bajo la esclavitud de los paganos, en este caso de los de Babilonia, y cómo Dios también interviene en el asunto y los libera. Vean, por ejemplo, el caso que estamos diciendo aquí, en Esdras, por favor. Vayan al libro de Esdras, y aquí vemos cómo Dios tuvo este plan de liberación para su pueblo cuando estaba siendo sometido Israel bajo este imperio babilónico. ¿Ya lo tienen todos? Vean. Tengan paciencia, que yo no lo encuentro todavía. ¿Ya lo tienes, Richard? Vean, Esdras, rápidamente, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Yo? Sí, por favor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ven el punto, ahí está. Usó a este hombre, ¿para qué? Para liberar otra vez el plan que tenía Dios con su pueblo, y usó a este hombre pagano. Vean, ¿para qué? Puso en su corazón todas estas cosas. Tú puedes seguir viendo la historia, y este es el segundo caso, el segundo ejemplo que da Dios de la alianza divina, del plan que tiene Dios para con su pueblo. Ahora, en tercer lugar, también tuvo un plan para Cristo. Vean, tuvo un plan para nuestro Señor Jesucristo, y esto lo podemos ver en Lucas 18, por favor. Aquí vemos cómo hasta nuestro Señor Jesucristo entró en el plan de Dios. O sea, no fue algo casual, no fue algo que sucedió por accidente. ¿Cuántas veces lo hemos dicho hablando de su muerte? Nada de eso. Todo tenía un plan, todo estaba predestinado, todo estaba mandado por Dios. Vean en Lucas 18, versículos 31 al 34, lo que nos dice aquí el evangelista Lucas. ¿Ya lo tienen todos? Y dice: y Jesús, tomando a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y serán cumplidas, vean,
todas las cosas que fueron escritas por los profetas, el Hijo del Hombre, porque será entregado, vean, a las gentes o a los gentiles, y será escarnecido e injuriado y escupido, y después que le hubieran azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía. Exactamente, ellos no lo pudieron entender hasta que lo vieron, y ni aún así lo entendían, no lo entendieron. Una y otra vez nuestro Señor Jesucristo les hablaba de su plan, por qué había venido, ¿no? Y aquí estaba, pero ellos no entendían. No puede ser esto. Especialmente puedo decir uno de ellos, Felipe. Es interesante. ¿Por qué digo que Felipe? Porque Felipe amaba tanto a Cristo que no quería ser separado de él. Por eso, si no, el Señor, no creo yo eso lo que él me está diciendo. No lo creyó. Y así pasaba. Aquí lo dice el versículo 34. Pero vemos que había un plan también para nuestro Señor Jesucristo. Toda la misión de Cristo era hacer, que dijo él, hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Ese era todo el enfoque, ese era todo el punto de la obra de Cristo. O sea, entonces Dios tuvo un plan también para nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver también más adelante, más del plan en Juan 4:34. Por favor, vean Juan 4:34. ¿Qué dice? Díceles Jesús, mi comida a sus discípulos, mi comida es que haga que la voluntad del que me envió y que acabe que su obra. ¿Cuál obra? La obra de la salvación. Vean, la obra de la salvación. Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. Vean. Versículo 7 dice lo siguiente. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí. Versículo 9, entonces dijo, heme aquí, para que haga que, oh Dios, que tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Vean, entonces aquí vemos cómo Cristo, repito, vino a hacer la voluntad, no de él, no su propia voluntad. Él nunca dijo, yo aquí estoy para hacer mi voluntad. No, repito, para hacer la voluntad que dice de mi Padre. El cuarto ejemplo que damos de que hay un plan para todas las cosas, para cada uno de nosotros, también lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Vean, también Pablo tuvo un plan de Dios para con él. Y esto se puede ver en el libro de los Hechos. Vean, en el libro de Hechos, ahora vamos con el apóstol Pablo. Vean, Hechos 21:14. ¿Ya lo tiene? Dice aquí el libro de Hechos, dice, y como no le pudimos persuadir, destinados haciendo, hágase la voluntad del Señor. Ahora, vean más adelante, Hechos 22:14. En Hechos 22:14 dice, Él dijo, el Dios de nuestros padres te habían predestinado para que conocieses que su voluntad y vieses a aquel justo, es a Cristo, y oyeses la voz de su boca. ¿Se acuerdan cuando iba camino a Damasco Pablo con sus soldados a perseguir a los cristianos? Se le manifiesta el Señor Jesucristo y los demás ven pero no oyen lo que él oyó. Entonces aquí vemos todo esto, lo que pasa con antes Saulo de Tarso, ahora con Pablo, ¿no? Dios mostrando su voluntad de Dios hacia el apóstol Pablo, para qué y qué tenía que hacer y todas estas cosas. Aquí lo podemos ver en él. Vean más adelante Hechos 26, por favor, más de lo mismo, versículos 16 al 19, podemos ver más de esta voluntad, más de este plan de Dios para con el apóstol Pablo. Entonces, vean, Hechos 26, 16 al 19, que dice, más levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, vean, te ha aparecido para ponerte, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que aparecía a ti, librándote del pueblo de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Qué curioso, ¿no? Lo libre luego lo va a mandar. Dice, para que abras, vean el propósito. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que
que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban que por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados, por la cual, oh rey, le está predicando a Agripa, no, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Y más de esto, aquí lo vemos, ¿no? Todo el plan, en parte, mejor dicho, el plan de Dios para con el apóstol Pablo. Y si hay alguna duda, vean, les voy a decir, en 5 cartas, vean, del apóstol Pablo, se menciona él mismo que él fue escogido como apóstol. ¿Por qué dice? Por la voluntad de Dios. En 5 de sus cartas, tú puedes encontrar escrito de él, no fue, dijo en una de ellas, no me escogieron a mí los hombres, no es por voluntad de varón, sino que dice, ¿cómo es que él lo menciona esto, hablando de su apostolado? Los corintios dudaban de su apostolado, pero tú lo puedes ver en 5 de sus cartas diciendo, yo soy apóstol, no de mí mismo, y repito, dice por la voluntad de Dios. Esto es el punto, esa es otra vez guianza de Dios, un plan de Dios que tenía, que tenía para el apóstol Pablo. Vean, y Dios tiene un plan para cada uno de los hijos suyos. Dios tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí, estamos aquí oyendo la predicación. Algunos yo creo es por primera vez, y no es curiosidad, vea lo que le voy a decir, o que les voy a decir, si tú estás aquí por primera vez o segunda, no es casualidad. Nosotros los cristianos, la Biblia no habla de casualidad, no habla del azar, no habla de las cosas, sucedió por chiripada, ¿no? Perdón con la palabra, ¿no?, que uso, pero no es así. Pues es que es casual que me invitaron, es casual que estoy aquí, no, vea, como vamos a verlo, no es casual. Repito, Dios tiene un plan para cada uno de los creyentes y para cada uno de las que no son creyentes y para todos. Pero la pregunta ahora surge, ¿puede Dios comunicarnos este plan? ¿Puedo yo saber como persona, como creyente, puedo yo saber si Dios me puede comunicar este plan a mi vida? ¿Qué respondemos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y es cómo? Vean, es sí. Vean, el hombre, nosotros como hombres somos comunicativos. Dios es también comunicativo. Aquí está la voz de Dios en este libro, aquí está su palabra. Y ahorita vamos a ver cómo es que Dios nos transmite ese plan para cada uno de nosotros. Si tú quieres saber el plan de Dios, ¿qué tiene Dios para mi vida? ¿Qué me depara Dios? No tanto el destino, sino más bien Dios. ¿Qué tiene Dios deparado para mí como persona, sea hombre, sea mujer? Porque luego a veces las damas como que dicen, es que casi no nos menciona el pastor, ¿no? Bueno, yo no soy pastor, pero los pastores, pero es implícito, ¿no? Les vuelvo a recordar que cuando decimos hombre, ustedes, mujercitas, van incluidas en el punto. Así es que no pasa nada, ¿no? Pero tiene un plan, repito, para cada uno de nosotros, y la respuesta es que sí, ¿no? Es que sí, y Dios, hizo su plan, Dios nos da a conocer su plan, vean, a cada uno de nosotros, como vamos a ver. Y hay muchos ejemplos de esto que estoy mencionando. Por ejemplo, si hablamos del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios comunicaba a los profetas, Dios comunicaba a ellos el plan que Él tenía, Jeremías, Isaías, Moisés. Tú puedes verlo, como acabamos de ver en parte, cómo Dios hablaba con ellos, les comunicaba su plan. Les hablaba luego, ahora ya no se usa eso para que no lo vayan a esperar así, ¿no? Que ya soñaste. Mucha gente es que soñé, pastor, este sueño, y soñé que Dios me hablaba. Eso es mentira. Esa es una mentira del diablo. No, Dios no usa eso. Antes sí lo usaba. Hablaba a Dios, a los profetas por medio de sueños y por medio de visiones. Lo vimos ahorita con Pablo, cómo le manifestaba su voluntad. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero ahora ya no es así, vean, ya no es así. Pero estoy, refiriéndome al Antiguo Testamento. Y Dios les hablaba a ellos, aquí a los profetas, y luego ellos nos hablaban a nosotros, o les hablaban al pueblo. Y por eso me gusta mucho, más de 4,000 veces que dicen los profetas, así ha dicho Jehová, no digo así ha dicho yo. ¿Ve la diferencia?
Eso recalcaba, cuando se paraba un profeta, llevaba un mensaje al pueblo, decía, así ha dicho Jehová, llegaba luego y ¡fum!, daba el mensaje. No es mi mensaje, es la palabra de Dios. Y de esa manera Dios les hablaba a ellos y ellos le hablaban al pueblo. Ahora, nada más menciono esto y más guarden en mente, voy a ir después al ejemplo de Pablo. Pablo fue guiado, lo vamos a ver, nada más lo menciono ahorita en este punto, fue guiado por Dios. Ahora, en el libro de los Hechos, vamos a Hechos, por favor, aquí estamos, ¿verdad? Estamos viendo el libro de los Hechos, vean cómo habla la dirección de Dios en una forma tan detallada, vean, porque si tú dudas, bueno, entonces, ¿cómo Dios hablaba a Pablo? ¿Cómo Dios hablaba a ellos? Aquí está en Hechos, aquí está el registro, vean, para que no haya duda, ¿no? ¿A poco sí, de veras? Ay, ¿a poco sigue hablando? Sí, de veras, sí. Vean, en el libro de Hechos vemos, sobre todo de una forma tan detallada, cómo Dios hablaba a sus siervos, cómo hablaba, manifestaba el plan que quería para esta persona, ¿no? Y en este caso vamos a ver un ejemplo de Felipe, el evangelista, cómo Dios le habló, cómo el Espíritu Santo le habló, ¿para qué? Para que evangelizara aquí al etíope. Vean el punto. Vean por favor en el libro de Hechos capítulo 8. Aquí está cómo funciona, vean el mecanismo, cómo funciona esto. No es por medio de sueños, visiones, voz audibles, cosas así. Muchos dicen, yo hasta que no vea no crea, no, ese es falso. No, ve el punto. En Hechos 8 ya lo tienen, versículo 26, tú puedes verlo en tu casa todo el argumento, no todo el relato, pero vean Hechos 8:26, ¿qué dice aquí la escritura? Pero el ángel del Señor, vean, habló, ¿a quién? A Felipe. ¿Qué le dijo? Levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pasen al versículo 29. Dice, y el Espíritu, ahora es el Espíritu Santo porque está en mi Biblia con mayúscula. Dice, y el Espíritu, vea, le dijo, escucha bien, ¿qué le dijo? Le dijo, allégate y júntate a este carro. ¿A cuál carro? Al carro del etíope. Ustedes saben toda la historia, pero aquí podemos ver cómo Dios manifestaba su voluntad, cómo Dios hablaba a sus siervos, ¿para qué? Para que los demás hablaran a los demás. Vean, aquí está un ejemplo clásico y buenísimo de esto, ¿no? En segundo lugar, vean cómo habló a la iglesia de Antioquía, vean, encargada en aquel entonces de enviar a Pablo y a Bernabé como misioneros. ¿Cómo acaso Pablo dijo, yo quiero ir, ser misionero? ¿Acaso dijo, cómo se llama, Bernabé, yo quiero ser misionero por sí mismos? No. Vean, eso no es el punto. Esto lo podemos ver aquí en el mismo libro de Hechos. Pasen al capítulo 13, versículos 1 y 2. Escuchen bien esta iglesia, ordenando, enviando a estos dos misioneros para predicar el evangelio. Lo vemos en Hechos 13, versículos 1 y 2, y dice, había entonces en la iglesia que estaba en donde, en Antioquía, profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cirineo y Manaén, que habían sido criados con Herodes el tetrarca y Saulo. Ahí está, ¿verdad? Y vean el 2, ministrando pues entonces al Señor y ayunando ellos, estos hermanos que estaban en la iglesia, ¿qué hicieron? Ministrando, ayunando y todo esto. Y vean qué pasa. De inmediatamente dice, ¿y dijo quién? ¿Saulo? Bernabé no. ¿Dijo quién? El Espíritu Santo. Vean, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para los cuales los he llamado. ¿Cuál obra? La obra misionera. La obra misionera, vea cómo les hablaba Dios, tenía esa guianza para ellos, tanto para el apóstol Pablo, tanto para Bernabé. En tercer lugar, vean, el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Silas para ir a Europa. Gracias a Dios, Europa conoce el Evangelio porque Pablo fue enviado por Dios, no fue enviado por sí mismo. Y Dios escogió a estos dos hombres, a Silas y a Pablo, para llevar el Evangelio a Europa. Esto lo podemos ver más adelante en el libro de Hechos, Hechos 16, véanlo por favor. Hechos 16, 6 al 10.
Vean, gracias a Dios, gracias a Pablo, a estos hermanos que fueron y predicaron. Es que Europa tuvo sus grandes predicadores de aquel entonces y hemos, fíjense, es bien curioso, y hemos sido beneficiados de esos predicadores de Europa hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero vean, ya lo tienen Hechos 16, 6 al 10, ¿sí? Vean que dice, y pasando a... ¿Me ayudas mejor con este pasaje, hermano? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ven el punto, el Espíritu que le dice, Pablo quería un lugar, y dice, no vas, ve a este lugar, ven. Pablo quería ir a otro, a Asia, y dice el Espíritu, no quiero que vayas a Asia, hasta el día de hoy. Asia, por otro lado, están en las tinieblas. Ve el punto, y es casualidad, tú puedes discutir y decir, no es casual, no es casual. Es casual que Europa tuvo grandes predicadores, no es casual, aquí está el plan de Dios hasta el día de hoy. Hemos visto esos ejemplos de la dirección divina, vean, para los apóstoles, y nos muestran que Dios no tiene ninguna dificultad para hacernos manifestar su voluntad. No hay ningún problema. Como vamos a ver, nosotros tenemos que buscarla. Si tú quieres saber algo de la voluntad de Dios, tienes que buscarla. Y voy a decir algo muy, muy, te va a extrañar, pero vea, la voluntad de Dios la tenemos que buscar aún si quieres comprar un solo pantalón. Así de serio es, sí. Yo tengo que ir a Dios y decirle, Señor, es tu voluntad que me compre un pantalón. Vean, a ustedes les va a dar risa y me van a ver extraño, pero así es de serio el asunto. O sea, ¿por qué digo esto? A mí me han querido comprar mi bicicleta, pero no la quiero vender. Ve el punto. Pero ¿por qué? Porque yo tengo que, si la quiero yo vender, le tengo que decir a Dios, Señor, es tu voluntad que yo la venda. Yo no la quiero vender. Si me han dicho, es tu bicicleta, digo, no la vendo. Pero ¿cuál es el punto? En que si yo digo, porque la Biblia no dice que pidamos para que podamos comprar un pantalón, pero vean, así es esto de serio y de delicado, ¿no? Que hasta el grado de que si tú quieres comprar un pantalón, pide la ayuda a Dios. Pídele al Señor, es tu voluntad que yo compre esto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto aplica de lo más chico a lo más grande. O sea, no nomás digas, pues es que nada más si tengo que pedirle la guianza para mis hijos, en qué escuela lo tengo que poner a mi hijo, a mi hija, no. Esto aplica a cada detalle de nuestras vidas. Tan serio es el asunto que así es. Así es en realidad el pedir y saber y conocer la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia, también la Biblia nos habla, hablando del tema de la guianza divina, hay promesas muy claras de la dirección divina. Vamos a ver algunas, por ejemplo, vean, en ella podemos conocer el plan de Dios. Vean, el hermano del Antiguo Testamento, David, pedía y conocía la voluntad de Dios. Eso lo podemos ver en el Salmo 32, vean. Ellos pedían constantemente la ayuda de Dios, pedían también la guianza divina, pedían ser dirigidos por Dios. Y aquí la podemos ver, vean, hablando de sus promesas, también en la promesa hay guianza de Dios, hay voluntad de Dios. Vean, en el Salmo 32:8, ¿qué es lo que nos dice aquí? Y es David. David dice en el Salmo 32, versículo 8, que dice, vean cómo le dice Dios a David, te haré entender, vean, porque si aún no les ha quedado claro cómo es esto, cómo le está hablando Dios a David, y dice, David, te haré entender, y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Vean, ¿qué le dice Dios? Aquí está la dirección, es más claro que el cristal no puede ser. Si no hemos entendido nada de lo demás, vean este salmo, ¿no? Dice Dios que nos va a hacer entender, que nos va a enseñar, no nomás nos
nos hace entender, sino que nos enseña con manzanas, como tú le enseñas a tu hijo en la escuela, ¿no? En la escuela de tu casa, en la escuela dominical. Así es Dios con cada uno de nosotros, nos hace entender, nos enseña y nos dice: Víctor, por favor, te conviene irte por aquí, vete derechito, porque ya sabes, ¿no? Entonces, así es, esa es la guianza divina. ¿Ves? Está muy claro, no está muy sencillo, no está tan complicado. Ve el Salmo 25, aquí está, en el Salmo 25 también podemos ver este tema metido de por medio aquí, en este Salmo, y otra vez es David, curiosamente, ¿no? Aquí en el Salmo 25, podemos ver este punto, ¿no? Del tema principal es el enfoque de Dios. Es Dios el que está de por medio en todo este asunto de la guianza divina, y ya lo tienen en Salmo 25, vean versículo 8. El Salmo 25, versículo 8, que dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará, vean, a los pecadores el camino. ¿A qué aplican los pecadores? Si tú quieres saber, estás en una iglesia verdadera, Dios te va a decir si es una iglesia verdadera. Si lo que te están enseñando es la verdad, Dios también te va a enseñar qué es la verdad. Y si te están enseñando mentiras, también te va a decir: no te conviene esto. Pero vean aquí lo que está en el Salmo. Ahora, vean el versículo 9, dice: ¿encaminará a quiénes? ¿A los soberbios? No. Si yo soy soberbio, no espero la guía. Dice: no, Él va a encaminar a los humildes por su juicio, y enseñará, otra vez les enseñará que a los mansos. Ahora aplica a los creyentes que su carrera o su camino, otra traducción. Ahora veamos otro versículo de este Salmo, el Salmo 25, podemos ver ahora, espérenme que ya me perdí aquí en mis apuntes, así, pasen al 12, versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Vean, solamente el hombre que teme a Jehová. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y dice: Él enseñará, vean, el camino que ha de escoger. Vean el punto. Esto es, ¿no? Entonces, si yo soy temeroso de Dios, si yo soy creyente, digo ser creyente, y soy temeroso de Dios y quiero la guianza divina, Dios me la va a enseñar, me va a decir por dónde me voy a ir, qué es lo que tengo que hacer, y todo esto. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo Dios, me gusta mucho cómo Dios guiaba a David, y cómo David dependía de Dios. Tanto que, ¿se acuerdan cuando tenían las salidas y las entradas contra los filisteos? Y llegaba David y ya estaban ahí listos los filisteos para pelear con el pueblo de Israel. ¿Y qué le decía David a Dios? Señor, ¿los vas a entregar en mi mano? Dice: sí, sube, yo los voy a entregar. Eso es fabulosísimo, me fascina a mí. Quedo fascinado. ¿Por qué? Porque ya sabía David la guianza de Dios. Llegaba y le consultaba. Y acuérdate también, David cometió muchos errores, que no consultó a Dios. ¿Y cómo le fue? Le fue en feria. Cuando contó una vez al pueblo, le dice su general: David, estás equivocado, estás mal. No, tú haz lo que yo te digo y órale. Pues, ¿qué pasó? Usted sabe la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo David cuando contó el ejército? Le fue en feria. Dios los mató por culpa de él. Entonces, ve, por un error que cometamos es garrafal y es grave que no consultemos a Dios. Por otro lado, vamos a obtener promesas, bendiciones, la guianza divina de Dios para con nuestras vidas. Este es lo que estamos viendo aquí. Proverbios 3:6. Proverbios 3:6. Que nos dice aquí Salomón: reconócelo. Vean qué nos dice Dios. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, ¿qué? Nuestras veredas, tus veredas. Si no lo reconocemos, no va a haber nada. Va a ser todo lo contrario, nos va a ir muy mal, nos va a ir en feria, pero tenemos que reconocerlo a Él antes de todas las cosas. Señor, ayúdame, guíame en este asunto que necesito tu ayuda, tu guianza. Vean, lo tenemos que, todos nosotros tenemos que reconocer a Dios, tenemos que depender de Él, tenemos que ver que Él es el que nos puede ayudar. Es como el marinero va, ¿no? En su barco, ¿no? ¿Cómo es que va guiando? ¿Cómo es que lo va guiando? Hay dos formas, ¿no? La estrella polar, y luego usan los barcos una brújula, ¿no? Para no chocar, para no estrellarse, para todo esto. Entonces, si ellos necesitan estas cosas, como marineros, nosotros como creyentes, aquí tenemos, ¿no? La guianza, repito, divina para cualquier cosa
cosa que nosotros necesitemos ayuda, necesitemos la guianza de Dios, ¿cómo le debo de hacer? Ahorita voy a mencionar más cosas que no he dicho, pero eso es exactamente lo que trata la guianza divina, lo que es Dios para guiarnos a cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento tenemos esta guía de Dios también, no tan solo en el Nuevo Testamento, no tan solo en el Antiguo Testamento, sino también aquí en el Nuevo Testamento. Vean rápidamente en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 nos habla también de esta guía divina a través de la oración. Yo tengo que pedirle a Dios, no va a ser automático, no, Dios ya lo sabe, y me vais a decir, es que Dios lo sabe, y entonces Él ya sabe lo que yo necesito, sí, pero lo que se necesita es pedírselo. No, si yo no le pido a Dios, no me va a guiar. Entonces, Él ya sabe si soy omnisciente, pero yo tengo que pedirlo en oración. Y vean, por ejemplo, aquí está, ¿no?, la guianza divina, cómo, vean cómo era guiado el apóstol Pablo, ¿no? Ya lo tienen Colosenses 1:9, ¿qué dice? Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué dice Pablo? No cesamos de orar por vosotros, vean, de pedir que seáis llenos de qué, del conocimiento, sí, y obvio es de la verdad de Dios. ¿Y qué dice? Vean, de su qué, de su voluntad, en toda sabiduría, vean, y es espiritual e inteligencia. Creo que lo que pedía Pablo por los de Colosa, vean, todas estas cosas, ¿no? Conocimiento, sabiduría, inteligencia, pero metido de por medio en estas peticiones que Pablo hacía, él hacía a Dios por los hermanos en Colosas, que pedía que sea que hecha que su voluntad. Vean el punto, aquí está la guía. Pablo decía, Señor, guía a mis hermanos en tu voluntad. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que pedía Pablo. Pedía muchas cosas, pero aquí está la guianza divina. También vemos en la oración de otro hermano que pedía, vean, y este hermano aquí también que está en Colosenses su capítulo 4, vean por favor, capítulo 4, versículo 12, y aquí vemos ahora al hermano Epáfras que pedía, Colosenses 4, 12, vean, más de lo mismo, en Colosenses 4:12, ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? Dice, os saluda Epáfras, vean, el cual es de vosotros siervo de Cristo, y vean, siempre solícito para vosotros en oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué oraba Epáfras? ¿Para qué era todo esto? Vean, ¿para qué? Vea, ¿para qué? Para que estéis firmes, perfectos, la palabra maduros del griego, y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Vean, eso era lo que pedía Epáfras, eso era lo que también apoyaba a Pablo en la oración, oraba también por sus hermanos, y él pedía estas cosas. Vean que en medio de todas esas cosas que pedía, estén firmes, estén maduros, estén cumplidos, dicen todo lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí como creyente? ¿Qué pide de nosotros como iglesia? ¿Qué pide como de usted, el pastor? O sea, para todos. Para todos tenemos la guianza divina. Aquí puedo decir, hay que orar mucho por el hermano Tomás, porque va apenas a bautizar a algunos de la misión de Sando. Lo aplica aquí. ¿Para qué? Para que el hermano no se equivoque. ¿Por qué digo? Porque como pastores, se equivocan. Ellos no pueden ver el corazón de los que van a bautizar. Vean, antes tenían ese discernimiento. Los apóstoles sí podían ver tu corazón y podían ver quién era un hipócrita y quién no era. En aquel entonces ahora no funciona así. Pero los hermanos, el hermano Moisés, cuando va a bautizar a alguien, así, en este caso, no hablando de bautismos, entonces, o hay otra cosa en Sándalo, también ya van a poner diáconos. Entonces, que Dios le dé discernimiento al hermano Tomás. ¿Quién va a escoger para diácono? No es cualquiera el que va a ser diácono. Entonces todo esto, ¿a qué aplica esto? Entonces todos, desde el pastor hasta el más simple de los creyentes, todos necesitamos la guianza divina. Todos necesitamos, ayúdame Señor, guíame qué debo de hacer, cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer, todas estas cosas. Y aquí es como estos hermanos, te digo, oraban Pablo y Epáfras por los creyentes. ¿Para qué? Para ser guiados, para hacer la voluntad de Dios. Vean el punto, es todo esto, ¿no?
Esto es, Dios nos manifiesta, vean, su guía por medio de estas cosas que nos enseña la palabra de Dios, por medio de estos ejemplos que estamos viendo aquí. Vean, en la Biblia se usa la palabra sabiduría, vean. ¿Y qué significa la palabra sabiduría? Vean, significa, vean, hablando de esta palabra, significa siempre el conocimiento del curso de acción que ha de agradar a Dios en asegurar mi vida. Y esto lo podemos ver, esto de la sabiduría de Dios en la carta, en la pequeña carta del apóstol Santiago. Vean cómo Santiago pedía también esto, y aquí lo podemos ver en Santiago 1:5. vean, necesitamos la sabiduría de Dios, la guianza divina para poder hacer lo que Dios nos pide como creyentes a cada uno de nosotros. Vean, Santiago 1:5, ¿qué dice? Si alguno de vosotros, yo creo que todos, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la que yo estoy diciendo, dando la definición de la sabiduría, ve que dice, pídala, demándela a Dios, el cual da que a todos abundantemente y no se hiriere o no la da sin reproche, otra traducción, y que dice, y le será dada. Si yo necesito la guianza de Dios, si yo necesito ser guiado en muchas cosas que yo tengo que hacer, que tengo que pedir a Dios, la sabiduría. Aquí está más de lo mismo, ¿no? Como este hombre sabía, el apóstol Santiago, y cómo los guiaba a los creyentes de aquel entonces. Si alguno de ustedes, yo también les digo a ustedes, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala. Dios no te va a decir, no tengo tiempo, no puedo, no, ya lo vimos, que Dios puede, y Dios nos manifiesta su voluntad. Ahora, en este versículo es una promesa de guía. Vean Romanos 12:2, ya predicamos hace tiempo sobre este texto, pero aquí nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos de la guianza divina. Romanos 12, versículo 2, pero empezamos desde el 1, dice, así que hermanos, os ruego, vean cómo Pablo rogaba, ¿no? Dice, por las misericordias de Dios, que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Hemos predicado ustedes hace poco de estos textos, y dice el 2, y no os conforméis a este siglo, a este mundo, mas reformaos, ven, en la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué todas esas cosas? Vean el punto, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el punto de Pablo. Esto era lo que les estaba enseñando en aquel entonces. Es lo mismo que nos enseña hoy mismo. Pablo nos aconseja como creyentes. Aquí vemos otra traducción, dice, de la forma que pidáis lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Esto es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Nosotros como padres, vean, de familia, tenemos la responsabilidad. Vean, nosotros como padres de familia, para dar otro ejemplo, tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, de yo dónde puedo apuntar a mi hijo, en qué tipo de escuela. Yo tengo que escoger como padre qué amigos debe de tener y qué amigos no debe de tener. Yo como padre tengo que hacer muchísimas cosas con mis hijos, y yo necesito para eso la guianza divina. No puedo decir, sí, no importa, que se junte con el drogadicto, a cabo no pasa nada, o que se junte con tal amiguita o con tal amiguito, o que pueda ver lo que él quiera, ¿no? Déjale tu celular, ¿no?, a tu hijo, y él no creo que vaya a ver otras cosas, ¿no?, en el celular. No, yo como padre soy responsable de guiar a mi hijo. Hijo, tú usa tu celular, pero con permiso. Como qué tienes que ver y qué no tienes que ver, ¿me explico? Y así como padres, y ustedes pongan el ejemplo que quieran. Yo como padres tenemos, repito, la responsabilidad de guiar a nuestros hijos por el buen camino. Todo lo que le decimos a nuestros hijos, a ellos no les gusta, no les parece, ¿verdad? Pero nosotros como padres, Dios nos da la guía, y Dios nos dice, tú tienes que disciplinar a tu hijo, si tú tienes que hacer que tu hijo ore, tú tienes que hacer en buena gana, ¿no?, en buena onda, por ahí como dicen los chavos, decir y hablar a mi hijo, ponte a leer tu Biblia. Yo luego les digo a mis hijos, vamos a estudiar, ¿no?, y no quieren. Pero hijo, es necesario, no porque me digan no quieren, yo no quiero, no.
No permitamos eso, hermanos, que nos ganen, no. Es que no quiso. No es que no quiera. Es que es necesario. Entonces todo esto tienes que pedir la ayuda a Dios, la sabiduría, porque no vamos a tratar al muchacho, oye, dice el hermano Moisés, a bibliazos, no, tienes que entender, no es así. Dios no nos trata así a coscorrones. Dios nos habla como lo estamos viendo, de buena gana, de buena voluntad. Y así también tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Y lo mismo hace Dios. ¿Podemos entender este ejemplo como padres? Lo podemos ver, lo podemos entender. Yo tengo que guiar a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, aún a mi esposa. Si es mi esposa, también la tengo que guiar. Entonces vean, si entendemos este punto humano clásico, entonces nosotros podemos ver que Dios pide lo mismo de Él hace lo mismo, con nosotros, hace lo mismo. Si somos sus hijos, Él hace lo mismo. Vean, en Mateo 7:11, rápidamente, el tiempo se nos está acabando. Mateo 7:11, por favor. Aquí tenemos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí lo siguiente, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vean, este es el punto donde dice Cristo, cuánto más, vean, mucho más, vuestro Padre que está en los cielos dará que buenas cosas a los que se las piden. Y una de las buenas cosas son muchísimas, ¿no?, que yo le pido a Dios para mi vida, pero una de las buenas cosas que podemos decir aquí, ¿cuál es? Es que Dios me guíe, es que Dios me muestre su voluntad para hacerla. ¿Me explico? Vean, ese es el punto de esto. Y podemos ser guiados por la palabra de Dios. Vean, aquí está el instrumento, este es el manual por el cual yo puedo ser guiado por Dios. Este es el manual, repito, lo hemos dicho cuántas veces. Este es lo que necesito para ser guiado. Vean, 2 de Timoteo, rápidamente, 3:16. Vean. 2 de Timoteo 3:16. ¿Para qué es la Escritura? Yo hace rato dije que es la guía para nuestras vidas. Y así es. Vean un ejemplo de esto nada más. Hay muchos ejemplos de ello en la Biblia. Ya lo vimos, ¿no? Pero aquí está más claro y contundente. Dice, ¿ya lo tienen? 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura, vean, ¿cuál es toda escritura? Es este libro, toda, no una parte, es toda, dice, la escritura misma dice, es inspirada divinamente, sí, y dice, útil, este es el punto, este es mi punto que quiero enfocar, dice la Biblia, ¿es útil para qué? Útil, vean, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, vean, en justicia, aquí tenemos todo. Vean, en este versículo tenemos mucho que aprender y sobre todo de la guianza divina. ¿Qué significa la palabra aquí que usa Pablo, enseñar, que menciona? Vamos a ir enumerando las palabras y dando sus significados, vean, de cada palabra de este versículo. Tan solo vean, enseñar significa, vean, instruir ampliamente en doctrina y ética, en la obra y la voluntad de Dios. Aquí está, si no lo queremos ver, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Aquí está, tan solo en esta palabra y en este versículo, aquí está, vean, Dios nos muestra cuál es su voluntad de Él. La palabra redarguir que usa la escritura segunda de este versículo, redarguir, ¿qué significa redarguir? Vean, significa corregir e instruir, ¿en qué? En justicia. Eso es lo que significa, y significa, vean, la aplicación de dicha instrucción a mi vida desordenada. Eso es lo que indica, eso es lo que nos enseña. Si yo soy desordenado, que no debo de ser desordenado, entonces Dios me dice, Víctor, tú estás desordenado en este asunto, ¿no? Te estás saliendo, ¿no? Entonces yo como creyente tengo que ser ético, como creyente tengo que buscar la voluntad de Dios, y como creyente tengo que ser metódico, tengo que ser disciplinado. ¿Y quién me va a enseñar esas cosas? Esas cosas yo no las voy a aprender en la Salle, en la Universidad de Oxford, o la universidad pon la universidad que tú quieras. Aquí está como creyentes. Esto es lo que Dios me dice, esto es lo que yo tengo que hacer, y esto es lo que Dios me ayuda a hacer. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, aquí vemos en estas palabras todo el contenido de la voluntad de Dios y otras cosas, ¿no? Ahora,
La otra parte que dice aquí el versículo de 3:16 de 2 Timoteo es que tengo que estar preparado para toda buena obra. ¿Y qué me prepara Dios para toda buena obra? Vean, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué significa eso? Vean, es decir, una vida dedicada, vean, a servir en el camino de Dios, en lo que Dios nos ha prometido. A eso se refiere. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El hombre, el creyente, está preparado, pertrechado, dice la palabra griega, ¿no? Para toda buena obra, sí, para todo. Nosotros como creyentes tenemos que estar capacitados, vean, para todas las cosas. Nunca vamos a decir, es que yo no sé, es que yo no puedo. Bueno, si no puedes, si no sabes, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios, pide la alianza. Dios es lo que estamos viendo, ¿no? Pero ven, teniendo ya manifestada la voluntad y sabiendo cómo es, entonces Dios me va a preparar para toda buena obra, ¿no? Para toda buena obra. Vean, los cristianos tienen otra cosa que tenemos nosotros los creyentes, es que vean, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo también es otra ayuda que nos guía a la voluntad de Dios. Cuando Cristo se fue, ¿qué dijo en su ministerio público? Que no nos iba a dejar huérfanos y que iba a enviar ¿a quién? El Consolador. Sí, nos consuela, estamos afligidos, nos duele alguna cosa, estamos pasando por dolor, por aflicción y todo esto. Viene el Espíritu y nos consuela, pero no tan solo es consolador, paracleto de la palabra griega, sino que es, vean, es Él nos guía. Cristo dijo, el Espíritu los va a guiar, ¿a qué dice? ¿A toda qué? A toda la verdad, a toda la verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, y eso es lo que tenemos nosotros. Eso es lo que hace también Dios. Están equivocados los católicos, ¿no? Que el representante aquí de Cristo es el Papa. Falso. El representante aquí, el que Cristo mandó en su lugar, no es un hombre, es la persona de la tercera Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios, y nos lo mandó para muchísimas cosas, pero una de ellas es que Él nos guía, Él nos dice, como ya lo vimos, como Pablo, como todos ellos, los guiaba, y a los creyentes ahora nos guía. A cada uno, si tenemos el Espíritu de Dios, Él nos va a guiar. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, dice Pablo, entonces tú no eres hijo de Dios, tú no eres creyente, por eso no te guía, por eso no puedes saber su voluntad. Pero vean, ya casi para terminar, vean cómo saber que el Espíritu me guía. ¿Cómo saber y cómo lo hace? Vean, 1 de Juan 2 nos va a decir el apóstol Juan, 1 de Juan 2 nos va a decir, ¿qué hace el Espíritu en cada creyente? ¿Cómo es que lo guía? ¿Cómo es que lo hace? Aquí vean, 1 de Juan 2, ¿ya lo tienen? Versículos 20, ¿qué nos dice? Dice aquí el apóstol Juan, versículo 20, dice, mas vosotros tenéis, ¿qué dice? La unción del Santo. Y aquí la unción del Santo se refiere al Espíritu Santo, y dice, y conocéis todas las cosas. Pasan al versículo 27, que dice, pero la unción, la vuelvo a repetir, que vosotros habéis recibido de Él. Vean, de Él, ¿quién es? Del Espíritu Santo, mora, vean, en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, más como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, vean, así como os ha enseñado, perseveráis en Él. Y podemos ver muchísimos textos cómo es que el Espíritu nos guía en el día de hoy. Cuando tenemos dudas del Espíritu Santo, si nos puede guiar o no nos puede guiar, vean, es parte de que, si lo que decía al principio, muchas veces dudamos de Dios, si tiene el poder o la capacidad de que Dios me guíe. Aquí lo aplicamos a lo mismo. Vean, cuando nosotros dudamos, cuando nosotros no creemos que Él nos puede guiar, en este caso el Espíritu Santo, le ofendemos, le contristamos en realidad, ¿no? Y vean, el Espíritu Santo, Él evidentemente nos guía, sin alguna duda. Para que no haya dudas, vuelvan otra vez, veamos ahora más de esto en el libro de los Hechos. O sea, el Espíritu Santo, repito, está disponible para que podamos ser guiados por Él.
Y es evidente, vean en Hechos 8:29. Rápidamente, creo que ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Bueno, ya creo con esta serie de textos terminamos, todavía falta. Pero vamos a dar otro estudio, ¿no? Si no hay inconveniente para la próxima. Bueno, vean, Hechos 8:29, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice? Y el Espíritu, vean otra vez lo que habíamos dicho, ¿no? Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. ¿Sí? Vean en 10:19. En 10:19 otra vez la evidencia del Espíritu Santo. En Hechos 10:19, ¿qué dice? Y Pedro, pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Es una larga historia, ustedes lo pueden leer, pero el argumento es que está él en la azotea, ¿no? Ya saben la historia, y tiene hambre y todo esto. Entonces vienen unos hombres a buscarle, pero ¿para qué es? Para que vaya y les predique el Evangelio a un tal que Cornelio de Jope. Ustedes saben la historia, ¿no? Pero ¿cómo es que fue Pedro? ¿Cómo es que esos hombres fueron a buscar a Pedro y todo esto? Guía de Dios. Todo es la guía y la guianza divina. En 13, rápidamente, en 13:2, ¿qué vemos? En 13:2:1, leyéndolo, ¿no? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, lo vimos, y doctores, y Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio, Cirineo y Manaén, que había sido creado con Herodes el tetrarca y Saulo. Y dice otra vez más de lo mismo, no lo quiero remachar para que no haya ninguna duda. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 16:6, rápidamente, lo vemos aquí. Dice, pasando otra vez, ¿no?, a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra. Ya lo vimos en Asia. En 15:28, acá atrás, ¿qué dice? Que pareció bien, vean, el Espíritu Santo a nosotros no imponernos ninguna carga, más estas cosas necesarias en todo el contexto. Vean que nos habla aquí que se levantó una disputa, ¿se acuerdan? En ese entonces Pedro se levanta y empieza, en la iglesia en Jerusalén, exactamente, ahí está, ¿no?, como el Espíritu los guía, les dice todas estas cosas. Pedro lanza un sermón de que la salvación no es por la ley, sino por la gracia de Dios, y tú lo puedes ver en tu tiempo libre, pero aquí vemos, ¿no?, cómo el Espíritu guiaba a estos hermanos, a esos apóstoles, a todos, y vean que no ha pasado de moda, porque tú puedes decir, es que les guiaba a ellos, y pues era en el tiempo antiguo, ¿no? Y en aquel entonces las cosas eran así. No ha cambiado mucho, no ha cambiado. El mismo Espíritu, vean, que guiaba a ellos, nos guía a nosotros. Es el mismo, no es otro Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo, y tú puedes ver, ¿no?, cómo el Espíritu guiaba a estos hermanos, y es lo mismo ahora. Si tú quieres saber en realidad cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, qué queremos, todo lo que queremos saber, con quién me quiero casar, ahí es lo que yo iba a llegar. Si yo me quiero casar, debo de preguntarle a Dios con quién me quiero casar. Si me van a dar un cambio de trabajo, me ofrecen un trabajo, debo de ver si me conviene ese trabajo. Si me voy a cambiar de ciudad, también tengo que pedir, Señor, ¿es tu voluntad que yo me cambie de ciudad? Si yo estudio una carrera, por ejemplo, o quiero escoger una carrera, ¿no? Pues tengo la duda, ¿no? Si quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser aquello, arquitecto, o algo por el estilo, médico. Tú tienes que pedirle ayuda a Dios. Tienes que pedir, Señor, ¿es tu voluntad que yo sea? Dime tú qué quieres que yo sea. Ven, hasta en todas esas cosas implican, y mucho más que podemos decir, pero eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que pedirle a Dios, que Dios nos guíe en todas las cosas que tenemos que hacer, en todo, repito, porque si no lo hacemos, de lo contrario nos va mal. Luego nos va mal y nos estamos lamentando. ¿No es cierto? Nos ha pasado, híjole, cuando nos va mal le decimos a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y Dios te dice, bueno, no te dice exactamente, pero en un sentido casi nos dice, ¿no? ¿Me consultaste esto a mí? Sí. No, pero tomaste tú tu decisión, hiciste lo que quisiste. ¿Y no es cierto que así pasa?
En el mundo así sucede cuando si hablamos de casamiento, y he sabido tantos casos, híjole, nomás voy a mencionar uno rápidamente, ¿no? Cuando el papá le dice a la niña, hija, no te conviene este hombre. No, pero papá, yo lo quiero mucho y no te conviene. ¿Y qué hace? La niña se sale con el capricho y se va con el novio. Vean, y eso sucede en el mundo, sí, y sucede también en el mundo cristiano. Vean, con los hijos que no son creyentes, en este punto voy a aclarar, ¿no? Para que no me vaya a malentender. Así pasa, ¿no? Ya se juntó la niña o algo y después salió embarazada y después el novio la dejó y ya viene con el papá y la mamá. Híjole, te lo dije que no te casaras con eso, no, o inviértelo, o invertámoslo si es el hijo, esta mujer no te conviene, hijo. No, pero el muchacho está encaprichado, dice el hermano Tomás. Está encaprichado y dice, no, yo, aunque mis padres me lo prohíban, yo me voy de mi casa. Y se va. ¿No? O si tengo mis hijos, ¿no? Que se juntan con los borrachos, con los drogadictos, ¿qué le tengo que decir yo a mi hijo? Hijo, no te conviene esas personas porque te van a llevar a la perdición. O sea, todo eso, repito, tenemos que decirle a nuestros hijos, y Dios nos dice y nos habla, Víctor, ten cuidado con tus hijos. Nosotros, repito, tenemos que escoger los amigos, todo para nuestros hijos. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? Lo mismo Dios no es malo, Dios es bueno, y Dios sí es bueno. Entonces a nosotros como creyentes, cuando Él nos dice algo, nos prohíbe algo, es por nuestro propio bien. Dios no sale ganando nada. Ustedes ya saben, Él no gana nada, no necesita nada. ¿Y quién sale ganando? Yo. ¿Quién soy el beneficiado? Yo. El que pierde, Él no pierde nada. Nosotros somos los que perdemos. Y si le desobedecemos, perdemos mucho. Para terminar, quiero dirigirme a los que están aquí que no son creyentes. Tú quieres saber la voluntad, si en este lugar se predica la verdad, pídele a Dios su voluntad. Dile, Señor, allí a donde estoy yendo a la misión en Tultepec, ¿están correctos estos locos? ¿No? ¿Tienen la razón o no? Tú velo. Y te voy a decir una cosa, para que tú sepas rápidamente, una religión, si es falsa o es verdadera. La religión falsa ensalza al hombre, le da toda la gloria al hombre, pero una religión verdadera da toda la honra y la gloria a Dios. Nada más, con eso te digo todo. Vamos a orar y nos despedimos. Hermano Ricardo, nos diriges, por favor. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, porque nos sacas a la luz la necesidad que tenemos de sabiduría, de una sabiduría pacífica, Señor, la que produce buenos frutos. Viene de ti, la que viene en la persona de Cristo. Cristo es para nosotros, nos toca recordarlo y a conocerlo más, porque en la medida en que lo conozcamos tendremos guianza, tendremos prudencia, actuaremos con dominio propio, con amor hacia los demás, que seamos guiados por tu Santo Espíritu en todas las cosas que hagamos, que nos detengamos un poco cada vez que vamos a tomar decisiones importantes, cada vez más que siempre estemos confiando en ti, Señor, sabiendo que tú respaldas a los que en ti esperan, Señor. Ayúdanos a confiar en oración a través de los medios que tú has usado para ello. Te lo pedimos. Amén. Entonces nos vemos para la próxima vez.